10 sefirot de la nada y 22 letras fundamentos, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Las 10 sefirot. El Sefer Yetzirah define ahora los 32 senderos como consistiendo en 10 sefirot y 22 letras. La palabra sefirá significa literalmente cuenta. Se distingue así de mispar, que significa número, aunque se dice que las sefirot representan los 10 dígitos básicos. De hecho, no son números, más bien son las fuentes en las que los números se originan. El Sefer Yetzirah no da sus nombres, pero estos son bien conocidos en la Cábala clásica. Aparecen adjuntos en la tabla 6. Las sefirot se presentan generalmente en una disposición en 3 columnas, tal como se muestra en las figuras. Los nombres de las 10 sefirot derivan todas de la escritura. Al enumerar las capacidades de Betzalel, Dios dice: le he llenado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento. Éxodo 31:3. Y el Espíritu de Dios se refiere a Keter, corona, la primera de las sefirot. Sabiduría y entendimiento se refieren entonces a las 2 sefirot siguientes. También se alude a estas sefirot en el versículo: con sabiduría Dios estableció la tierra, con entendimiento afirmó los cielos, y con su conocimiento las profundidades fueron hendidas. Proverbios 3:19. 20. Igualmente está escrito: con sabiduría se construye una casa, con entendimiento se afirma y con conocimiento sus cámaras se llenan. Proverbios 24, 3 y 4. Todas estas fuentes enumeran 3 cualidades: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no es una sefirá, sino meramente el punto de confluencia entre la sabiduría y el entendimiento. No obstante, de muchos modos se comporta como una sefirá y así a menudo aparece incluido entre ellas. Las siguientes 7 sefirot se nombran en el versículo: tuyos, oh Dios, son la grandeza, la fuerza, la belleza, la victoria y el esplendor. Por todo, en el cielo y en la tierra, tuyo, oh Dios, es el reino. Primero de Crónicas 29:11. Es aquí donde son definidos los nombres de todas las sefirot inferiores. Ver la figura. En casi todas las fuentes, sin embargo, se llama a la primera Chesed, amor, Gesed, en vez de Gedulá, grandeza. Similarmente, la sexta es llamada Yesod, fundamento. En lugar de todo, sin embargo, en los textos cabalísticos más antiguos se usan ambas designaciones. Según algunos cabalistas, las 10 sefirot tienen su paralelo en las 10 vocales hebreas. Junto con las 22 letras, comprenden entonces la totalidad de la lengua hebrea. De la nada. La palabra empleada aquí es Belí-Ma, que puede también traducirse como cerrado, abstracto, absoluto o inefable. Este término aparece una sola vez en la escritura. En el versículo: Él extiende el norte sobre el caos, cuelga la tierra sobre la nada. Belimá. Según muchos comentarios, la palabra Belimá
deriva de los dos términos Beli, que significa sin, y Ma, que significa que o algo. La palabra Beli-Ma vendría entonces a significar sin cosa alguna o nada. Según esta interpretación se usa la designación Sefirot de la nada para indicar que las Sefirot son conceptos puramente ideales, sin sustancia de ningún tipo, a diferencia de las letras que tienen forma y sonido. La Sefirot no tiene propiedades físicas intrínsecas. Como tales, son puramente conceptuales. Otras fuentes establecen que Beli-Ma viene de la raíz Balam, que significa embridar. Así en el versículo no seas como el caballo o mula que no entienden, cuya boca debe ser embridada. Balam, convocado y riendas. Salmos 32:9. Esta segunda interpretación parece indicada en el mismo Sefer Yetzirah, ya que después afirma, refrena, Balam, tu boca, de hablar de ellas. 1:8. Según esto, la traducción de Beli-Ma sería inefable. El texto hablaría entonces de 10 sefirot inefables, indicando que no pueden ser descritas de ningún modo. Similarmente, el versículo bíblico, Él cuelga la tierra sobre lo inefable, vendría a significar que las esferas que sostienen a la creación no pueden ser descritas. Ambas interpretaciones coinciden en distinguir las sefirot de las letras, mientras que las letras son primariamente modos de expresión. Las sefirot son inexpresables por su misma naturaleza. Uno de los cabalistas principales, Rabbi Isaac de Akko, 1250 a 1340, señala que Beli-Ma tiene un valor numérico de 87. Por otra parte, el nombre divino Elohim suma 86. Beli-Ma representaría entonces el estadio que sigue inmediatamente a la pura esencia de lo divino. Letras fundamento. En sentido más simple, las letras son llamadas fundamento, porque fue mediante las letras del alfabeto hebreo como el universo fue creado. Por consiguiente, el Sefer Yetzirah mismo dice de las letras, formó con ellas todo lo que ha sido formado y todo lo que será alguna vez formado. También se alude a ello en lo que el Talmud dice del constructor del tabernáculo. Betzabel sabía cómo permutar las letras con las que fueran hechos los cielos y la tierra. En cada acto de creación, la Torá reporta que Dios dijo. Así Dios dijo, sea la luz, y Dios dijo, haya un firmamento. Los decretos mediante los que Dios trajo la creación al ser consistieron en dichos. Estos a su vez consistían en palabras, las cuales estaban formadas de letras, de donde el universo fue creado mediante las letras del alfabeto. Las letras de la creación no solo fueron responsables del comienzo del mundo, sino que también lo sustentan constantemente. Está así escrito: por siempre, oh Dios, tu palabra permanece en los cielos. Fue creado, son también las mismas que constantemente le sustentan. Si estas letras y palabras fueron retiradas incluso por un instante, el universo dejaría de existir. Entonces, si uno sabe cómo manipular correctamente las letras, puede también manipular las fuerzas más elementales de la creación. Los métodos para hacerlo constituyen los principales temas del Sefer Yetzirah. En hebreo, letras fundamento se dice otiot yesod,
Esta expresión puede también traducirse por letras del fundamento. En Cábala, fundamento, Yesod, es la sefirá que corresponde al órgano sexual. Tiene por consiguiente la connotación de acoplar y emparejar, generalmente con el propósito de la procreación. Se dice que las letras pertenecen al fundamento, Yesod, puesto que sólo mediante ellas pueden la sabiduría y el entendimiento acercarse y acoplarse. Como se ha dicho antes, la sabiduría es pensamiento puro, no verbal. El entendimiento, por otra parte, solo puede ser verbal, puesto que si una idea no puede ser expresada verbalmente, tampoco puede ser entendida. El único vínculo entre la sabiduría no verbal y el entendimiento verbal consiste en las letras del alfabeto. Esto también resulta evidente de la enseñanza talmúdica mencionada antes. El Talmud dice que Betzalel sabía cómo permutar las letras con las que el cielo y la tierra fueran hechos, lo cual se deriva del versículo en el que Dios dice de Betzalel: yo le llenaré con el Espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento. Éxodo 31:3. Vemos entonces que la capacidad de manipular las letras de la creación depende de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. El conocimiento, Da'at, es, sin embargo, el punto de encuentro de la sabiduría y el entendimiento. Tiene la connotación de unión e intercurso, como en el versículo Adán conoció a su mujer Eva, Génesis 4:1. El conocimiento sirve por consiguiente en el lugar del fundamento entre la sabiduría y el entendimiento. Es en este mismo contexto en el que el Sefer Yetzirah habla de letras del fundamento. En un sentido más general, las letras sirven para emparejar y conectar entre sí todas las sefirot. Esto es particularmente cierto en el árbol de la vida.